Muy buenos días. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Lucas 11:1. Nuestra comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo se expresa principalmente en nuestras oraciones. Ellas dan evidencia de nuestra relación con Él. Él no solo nos habla mediante su palabra, sino también nos ha confiado el asombroso privilegio de comunicarnos con Él en la oración. La Escritura nos brinda múltiples relatos de la propia vida de oración de Jesús. Mientras más nos familiaricemos con estos registros, más nos daremos cuenta de que Jesús trataba la oración como un hábito sagrado. Él oraba de manera regular durante las primeras horas de la mañana para colocar ante el Padre sus planes para el día. Orar en un lugar silencioso y solitario permitía a Jesús seguir la voz de su Padre en medio del ruido de las muchedumbres e incluso de las peticiones de sus discípulos. La oración formaba el contexto o el marco de todas las decisiones que tomaba. La rutina de oración de Jesús movió a sus discípulos a pedirle: Señor, enséñanos a orar. Evidentemente ellos estaban impresionados por su intensidad y enfoque. Y esto creó en sus corazones un hambre por una intimidad similar con el Padre. En respuesta a su petición, Jesús les enseñó que no debían usar repeticiones sin sentido, ni pensar que serán oídos por su palabrería. En otras palabras, al orar, no debemos balbucear ni hablar monótonamente. En cambio, en el ejemplo de Jesús, descubrimos que los hijos espirituales de Dios son libres para dirigirse a Dios simple y directamente como Padre, como Papá. ¿Y por qué debemos orar? Para comenzar, debemos pedir que el nombre de Dios sea honrado, tal como lo merece, para que traiga su reino en nosotros y a nuestro alrededor, y para que supla todas nuestras necesidades diarias. Debemos admitir nuestra necesidad diaria de arrepentimiento, de extender perdón a otros y nuestra dependencia en Dios para lidiar con la tentación. En nuestras oraciones Jesús explicó: debemos buscar y pedir ver la gloria y la gracia de Dios en medio de la vida diaria. En nuestro peregrinar cristiano, es posible que no exista nada más importante, ni nada más difícil de mantener que una vida de oración significativa. Sin embargo, aquí encontramos ayuda. Si Jesús, el Hijo Divino de Dios, tuvo necesidad de orar, entonces también tú y yo la tenemos. Ese pensamiento solemne debería movernos a arrodillarnos. Y una vez ahí podemos emplear libremente el Padre Nuestro como una ayuda para nuestra propia oración. Dios te ha dado el gran privilegio de acercarte a Él en oración y de dirigirte a Él como Padre. Él está listo para escuchar y para ayudarte. Asegúrate de tratar la oración como un hábito sagrado y nunca como un extra opcional. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Debemos comenzar siempre reconociendo la santidad de Dios, alabándolo, pidiéndole que se establezca su reino acá sobre la tierra, en nuestra familia. Cuando enseño sobre el Padre Nuestro, recuerdo a un hombre que escribió Ni tan solo una hora, hablando de cómo cuando el Señor Jesús ya iba a morir, les pidió a los discípulos que oraran y ellos se durmieron. Y Él les dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni tan solo una hora? Pero es que orar una hora es muy difícil. Nosotros 2, 3 minutos y la mente se dispara. Nos vamos para otro lado. O si no, los que están acostumbrados a rezar repiten mecánicamente el Padre Nuestro o sus propias oraciones que han aprendido.
de memoria. Pero acá se trata de hablar con Dios. Pero tener en cuenta estos principios del Padre Nuestro son muy importantes. Que se establezca el reino de Dios en nuestro país, en nuestras familias, en nuestros espacios de trabajo. Que se hecha la voluntad de Dios en mi vida primero y luego en el resto también. Entonces tenemos en cada frase del Padre Nuestro principios para orar y demorarnos. Luego sí orar por nuestras necesidades, pero también orar para que seamos libres de la tentación, porque el diablo es un enemigo real y podemos caer en cualquier momento. Que seamos librados de él, del malo. Que aprendamos a perdonar, porque si no aprendamos a perdonar, pues dice claramente el texto que de la manera que perdonamos, así nos va a perdonar Dios. Entonces, creo que hay que ponerle sentido a todo lo que decimos y orar con inteligencia. A Dios no lo podemos engañar, tramar, no. Debemos tener cuidado de las palabras que usamos y saber que Él nos escucha, que Él es bueno y que tenemos ese privilegio. La oración es un misterio, que yo, un simple mortal, tenga la posibilidad de comunicarme con el Rey del universo, con el Creador. Eso no lo entiende nadie, pero es así. Qué bendición tan grande, qué privilegio.